Ok, perfecto. Entonces estamos en el curso de Hermenéutica 1. Este curso, como pueden ver aquí, va a enfocar los principios y los reglamentos que rigen la interpretación de la Biblia. Entonces, aquí lo que vamos a tratar es sobre la interpretación de la Biblia. ¿Cómo interpreto la Biblia? Este curso de hermenéutica no es el único. Es el más básico, es el general, es como una introducción. Sin embargo, a la mitad del curso van a haber temas que a ustedes le van a parecer muy interesantes, como interpretar una parábola, cómo saber si algo es simbólico o literal, cómo lo tomo, ¿verdad? Las distintas figuras literarias que hay en la Biblia, la poesía, etcétera. Vamos a ver estos aspectos que le van a ayudar un poquito a interpretar mejor los textos, porque a veces caemos en alegorizarlos, que es cambiarle el sentido original, o interpretarlos literalmente. Y a veces no sabemos cuándo se hace uno y cuándo se hace otro. Bueno, se estudian los métodos clásicos hasta clarificar el sentido del texto, quién habla, cuándo habla, dónde habla, a quién habla, por qué habla, el determinado autor, ¿verdad? Entonces, más o menos esto es lo que vamos a tratar, lo que vamos a hablar en esta ocasión sobre el curso. Este estudio incluye los avances de la interpretación bíblica. Entonces vamos a hablar sobre interpretación. Quiero ver algunos objetivos generales. No les voy a leer todo, sino algunas cositas. Este es el programa. Este es el programa de estudio que vamos a llevar. Vamos a descubrir los principios, métodos y reglas para la interpretación correcta, ¿verdad? Hay reglas para interpretar textos. Y para interpretar la Biblia hay algunas reglas. Aunque es un libro sagrado, es un libro escrito para seres humanos, en lenguaje humano. Entonces, tiene algunas reglas para poder interpretarse. Vamos a desarrollar una filosofía cristiana aplicable al individuo y a la iglesia a partir del estudio serio, organizado y sistemático. Sistemático quiere decir que va en un orden de las sagradas escrituras. Y vamos a valorar la importancia y el alcance de la interpretación correcta de la Biblia. Y aquí vienen otros objetivos específicos que, bueno, no se los voy a leer todos, pero ustedes ahí lo tienen para revisarlo, ¿verdad? Uno de ellos es el 3, ayudar al estudiante en el desarrollo personal de los hábitos de interpretación bíblica. Entonces, esta es la idea con este curso. Y aquí vienen los temas. Ahí vienen los temas que usted va a ver. Por lo menos la introducción, que es lo que estamos viendo hoy. Observaciones generales. Algunas palabras que a veces se confunden como revelación e inspiración. Infabilidad e inerrancia son unidad y diversidad. Son palabras teológicas usadas en el tema de la interpretación. Este término ha sido muy mal utilizado, revelación, para hablar de experiencias sobrenaturales. Y sí, en la Biblia también habla de revelación, pero la Biblia misma es una revelación. Y vamos a hablar del término como revelación bíblica. ¿Cuál es la diferencia entre revelación e inspiración? Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Bueno, y aquí también se va a hablar un poquito de historia de la interpretación bíblica, cómo se ha interpretado la Biblia de los tiempos antiguos, cómo la interpretaron las distintas iglesias, cómo la interpreta la iglesia católica, la iglesia evangélica, la iglesia liberal, etcétera, etcétera. Entonces, para que veamos que hay distintas formas de interpretar la Biblia. Y los géneros especiales, bueno, aquí va a hablar de métodos también, y los géneros especiales del Antiguo Testamento. Son muy importantes, cómo interpretar los textos narrativos, la profecía, la poesía y los evangelios. Y los milagros, aunque parezca una narración, tienen enseñanza, etcétera. La interpretación de Apocalipsis, que es uno de los más difíciles, hay algunas claves también para poder entenderlo. Bueno, la metodología. Vamos a ver algunos elementos teóricos y visualizarlos en la realidad. Ok. Ahí vienen unas estrategias de aprendizaje. Aquí está la evaluación.
Creo que José está con nosotros, ¿verdad? Nada más me dice si es cierto, si nos escuchas, si puedes hablar. Si no, ahí pon un dedito por ahí para saber que estás ahí con nosotros. Bueno, la evaluación va a ser asistencia y participación. 15%. El conectarse va a valer puntos y el participar. Bienvenido, José. ¿Me escucha, verdad? ¿Me escucha, pastor? Buenas noches. Sí, perfecto. Bienvenido. Bendiciones, buenas noches. Amén. Ok, entonces, en la evaluación va a haber informes de lectura. O sea, ustedes van a tener unas lecturas, los cuales me tienen que hacer tal vez un resumen o contestar algunas preguntas de esa lectura y me la van a enviar. Puede ser por el WhatsApp o por el correo. Se lo voy a aceptar de esas dos formas. Entonces, de ahí, esto va a valer 25% todas esas lecturas. El trabajo cortos son pequeños trabajos donde usted va a interpretar la Biblia, donde usted va a hacer algunos trabajos de interpretación. Yo no voy a evaluar si lo hace exactamente bien o como yo quiero, sino que hace bien el proceso, ¿verdad? Si hace bien los pasos, si cumple bien los pasos, entonces va en buen camino. Y eso es lo que más voy a evaluar en los trabajos, sino no la perfección, sino que esté cumpliendo con los pasos para interpretar, ¿verdad? Que esté llegando a buen término. Entonces, también va a haber un trabajo final. Este trabajo final va a ser un texto que ya usted va a interpretar con todos los pasos que hemos dado y me va a entregar ese trabajo de interpretación. ¿Ok? Entonces, en los trabajos cortos y los informes de lectura, por esta ocasión, para no complicarles un poquito la vida, ¿verdad? Esos trabajos yo los voy a aceptar en que lo hagan en manuscrita, ¿verdad? La voy a aceptar. En este tipo de institutos, generalmente la regla siempre es que debe ser por computadora. Pero como sé que algunos están empezando en el uso hasta de la computadora, estos trabajos se los voy a aceptar como en foto, como en manuscrito, no hay problema. Pero el trabajo final sí va a tener que pasarlo o que alguien se lo transcriba, se lo escriba. Esto es para que vayan agarrando el hilo de cómo son los institutos y los seminarios, ¿verdad? Que siempre se piden el trabajo por computadora. Entonces, solo el trabajo final se lo voy a exigir por computadora o que alguien se lo pase a alguno de sus hijos o alguien le haga el favor de pasarle el trabajito escrito. Ok, el cronograma. Y ya termino con esta parte. En el cronograma vamos a tener la fecha 1, que van a ser los jueves, que estamos ahora empezando la semana 1, de jueves a jueves. Pastor. Sí, dígame. Disculpe. Dime. El trabajo final y los trabajos, bueno, en forma manuscrita, se los pasamos, fue que lo entendí por WhatsApp. O el correo mío. Yo les voy a facilitar mi correo, me lo pueden facilitar. Por las dos formas. Cualquiera de las dos. Usted elige la que le quede mejor. De las dos. Sí, la que le quede mejor. Perfecto, gracias. Ok, listo. Entonces, la semana 1, en esta es la que estamos. Vamos a hablar solamente la introducción de la hermenéutica. Aquí solamente voy a hablar, en teoría voy a hablar yo, ¿verdad? Pero ustedes pueden preguntar. Vamos a hablar de introducción. Y aquí vienen los temas que vamos a ver. La semana 2, la historia de la hermenéutica. Y ya tienen que presentar para la semana 2, o sea, para la otra semana, tienen que presentar lo que es el informe de lectura. Yo les voy a pasar semana por semana las partes que tienen que leer, las partes de los libros que tienen que leer. Usted lo lee y entonces en esta ocasión lo que le voy a pedir es un resumen. Yo le voy a decir por semana qué es lo que quiero. Haga un resumen, conteste estas preguntas. Entonces ya desde ya le estoy diciendo que para la semana 2 va a ser un resumen. Probablemente mañana o pasado mañana ya les esté enviando el libro por si quieren adelantar. Pero toda esta semana en un sentido no tienen tarea hasta la próxima semana. Pero sería sabio que aprovechen y vayan leyendo las hojas que les voy a mandar para que vayan adelantando ese resumen. ¿Ok? Esto es para la semana 2. Y así, cada semana tiene una asignación. Si usted se fija, quiero explicarles algo. La semana 1, 2, 3, 4, 5 y la 6 la mitad van a ser teorías.
Espero que no se agote, porque van a ser teorías. Una que otra práctica, pero van a ser teorías. O sea, lo que dice la Biblia, base bíblica, la diferencia, esta es muy importante, de los dos pactos, la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque hay cosas que funcionan en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento y otras que ya no se deben utilizar del Antiguo Testamento. Eso lo vamos a ver. Y ya después del 6, ya no vemos tanto teoría, sino que va a ser más práctico. Vamos a ver pasajes en la semana 7, simbólicos como lenguaje figurado, tipos de figuras. Ahí vamos a ver varios tipos de pasajes y vamos a hacer prácticas. Ahí vienen las prácticas para poder interpretar esos pasajes. Y se termina con el trabajo final de interpretación. Entonces, usted siente que las 6 semanas es como mucha teoría. Es necesario que tenga la teoría para poder hacer la parte práctica. ¿Ok? Entonces se va a dividir en esas dos partes. Teoría y práctica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, está correcto, está claro. Perfecto. Entonces yo estoy usando un manual que es el que se lo estoy dando en pedacitos. Si en algún momento lo quieren entero, yo se los puedo ya dar entero. Pero me sirve dividírselos por semanas para que no se pierdan. Se los voy dividiendo por semana y al final, si quieren el material entero, yo se los facilito entero. Pero se los voy a dar en pedazos semanales para que ustedes lean exactamente lo que yo quiero que lean. Esto va a ser de este manual de hermenéutica del Centro Cristiano de Investigación. Y el libro base, este es un libro que se los recomiendo conseguir. Es sencillísimo, muy sencillo, con tareas y prácticas para poder interpretar la Biblia. Es de Tomás Fontaine o Tomás de la Fuente, si está traducido en inglés, clave de interpretación. El Paso, Texas. Este libro es sencillísimo. Yo lo tengo y fue el que me ayudó a mí a empezar en el tema de la interpretación hace años. Es muy sencillo, pero te va explicando la poesía, te va explicando las parábolas, cómo entender las parábolas, te va explicando paso a paso cada figura de la Biblia, las exageraciones, etcétera. Se los recomiendo. Igual vamos a ver algunos aspectos de ese libro. Voy a tratar de fotocopiárselos y mandárselos. Bueno, esto sería en cuanto al programa. Voy a dejar de compartir esto para entrar en detalle. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, vamos bien. Vamos bien. Correcto. Pueden interrumpirme en cualquier momento. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la hermenéutica y yo les voy a poner una tarea que no va a valer punto, pero sí me interesa que ustedes la hagan. Si tienen dónde apuntar, y hoy voy a hablar un poquito de eso, me van a averiguar la diferencia entre hermenéutica y exégesis. La diferencia entre hermenéutica y exégesis. En internet hay información, también pueden buscarla en internet. En el material que estoy dando también hay algo, no todo, pero hay información. Pues lo que yo necesito que ustedes me manden es en un párrafo, en una foto, la diferencia entre hermenéutica y exégesis. Porque eso es lo que voy a hablar en este momento prácticamente. La diferencia entre hermenéutica y exégesis. No va a valer punto, pero sí le va a ayudar a usted a entender, a comprender. Bueno, voy a compartir lo que vamos a hablar. Ok, pueden visualizar, ¿verdad? Conmigo. Correcto. Okay, bueno, aquí vienen los temas de estudio de este manual. No los voy a leer. Ustedes lo pueden revisar. Y sí, voy a ver el punto A, la importancia del estudio. Dice, punto 1, la hermenéutica es una ciencia desconocida para muchos hermanos en la iglesia y esto hace de hecho una urgente necesidad que siempre ha habido y seguirán habiendo personas que leen, oyen, estudian e interpretan las escrituras, pero no entienden el contenido ni su aplicación y se van engañados y engañando a muchos con sus propias ideas, que muchas veces terminan siendo doctrinas o mandamientos de hombres y que nunca fueron el propósito original de Dios. Esta es una de las importancias de la hermenéutica.
para poder interpretar bien la palabra de Dios. ¿Por qué conocer y aplicar la hermenéutica bíblica? ¿Debe todo cristiano saber interpretar los textos bíblicos? Bueno, tenemos un problema, que es la corriente católica. La corriente fundamentalista de la tradición católica está tan arraigada en muchos miembros que creen hasta el día de hoy que es deber del predicador o pastor saber interpretar los textos mientras los demás sean solamente oyentes y asistentes a las reuniones. Esta clase de mentalidad afecta a la iglesia en su crecimiento. Ok, es interesante que muchas personas creen que solo el predicador es el que debe saber interpretar la Biblia y los demás solo se sientan a oír. Esto es muy común aún en nuestras iglesias y no es correcto. Todo cristiano, más si el líder, debe saber interpretar la palabra de Dios, ¿verdad? Es importante para nosotros. Quiero leer desde aquí en el punto 3. Voy marcando. Todo ministro competente debe usar herramienta disponible y esta materia, como lo es la hermenéutica bíblica, es una herramienta a su disposición. Como en toda vocación hay cosas, herramientas, personas útiles, así el ministro debe saber usar bien la palabra de Dios, usando referencia de libros históricos, arqueológicos, diccionarios, comentarios, concordancia. Como usted y yo no vivimos en la época que se escribió la Biblia, no sabemos la cultura de ellos, no sabemos muchas cosas de sus tradiciones. ¿Cómo la vamos a aprender? La única manera de aprenderla es leyendo acerca de eso, investigando acerca de eso. Es la única manera en que usted y yo podemos aprender acerca de la cultura de los tiempos bíblicos. Si hay oído predicadores que dicen, en esos tiempos, por ejemplo, el lavamiento de pies se usaba para esto, esto y eso. ¿Dónde lo aprendió esa persona? Tuvo que haberlo aprendido de algún libro, de algún material, de algún diccionario, un comentario. Entonces, usted y yo no lo sabemos todo. Tenemos que aprenderlo de otros que investigaron por nosotros muchas cosas. Entonces, estos materiales son importantes para cualquier estudioso, por lo menos el diccionario bíblico y el comentario bíblico y hasta las concordancias son importantes que todos los que estudiamos la Biblia lo tengamos. Ok. Entonces, debemos tener claro esto. No voy a leerlas todas, pero sí entender claro la importancia del uso de la hermenéutica, ¿verdad? ¿Por qué hagamos el 7? ¿Por qué es importante la hermenéutica? Hay 4 razones. Por causa de la falsedad y la enseñanza torcida en el mundo religioso. Por causa de la negligencia e inconstancia que hay en hombres que requieren ser idóneos en el ministerio para buenas, sanas y poderosas predicaciones. O sea, gente que no quiere estudiar, pero son pastores y son predicadores. Por causa de que todo cristiano es mandado a escudriñar las escrituras, según 1 de Pedro 3:15. Y por causa del que el pecado y el padre de mentira, el cual oscurece el entendimiento de las personas para que no entiendan las escrituras. Por eso es importante saber de hermenéutica. Ahora, usted me dirá, ¿qué es hermenéutica? Aquí vamos a explicar qué es hermenéutica. La palabra hermenéutica viene del griego hermeneuein, o hermeneu también, sí, hermeneu, que es interpretar. Es el arte de interpretar los escritos. Hemos de entender que la hermenéutica como ciencia no es una materia nueva. O sea, hermanos, que todo documento escrito se interpreta por reglas de hermenéutica, no solamente la Biblia. Los que estudian, por ejemplo, los libros de cuentos antiguos o de mitología griega, ellos van a emplear un sistema de reglas para poder interpretarlo. Los que se encontraron escritos de los egipcios van a usar un conjunto de reglas para utilizarlo. Los cristianos hemos adaptado esas reglas y hemos hecho algo que se llama como hermenéutica bíblica, ¿verdad? Algunos le llaman hermenéutica sacra. Es la ciencia y la herramienta con que cuenta el predicador para dirigir sus pasos a interpretar
lo que significa el texto bíblico. ¿Ok? Esto va a ser, también se le llama, es parte de la teología exegética. Después le explico esto. Recuerde que yo le puse la tarea a ustedes de averiguar qué significa, cuál es la diferencia entre hermenéutica y exégesis, que es exegético. ¿Cuál es la diferencia entre hermenéutica y exégesis? Aquí estamos viendo que la hermenéutica tiene que ver con interpretar el texto, en este caso el texto bíblico, ¿verdad? Va a ser a interpretar el texto bíblico. Entonces veamos aquí. Dice, esta ciencia y sus principios, métodos y reglas son necesarios para revelar el sentido de lo que está escrito. Entonces la hermenéutica va a ser una ciencia o una herramienta que nos permite interpretar el texto bíblico por medio de reglas. ¿Ok? Eso sería la hermenéutica. Ahora, ¿qué es la exégesis? Entonces, parece lo mismo y a veces enreda. Es la ciencia que se encarga de la interpretación y la explicación de lo que dice el texto bíblico. El propósito de la exégesis es descubrir el propósito original del autor. Entonces, voy a ponérselo así sencillo. La exégesis sería como el estudio que usted realiza de la Biblia o del texto bíblico. ¿Y cómo lo hace ese estudio? Aplicando las reglas de la hermenéutica. Entonces, la hermenéutica van a ser las reglas y la exégesis es su estudio. Es su estudio, es su interpretación, es su explicación del texto bíblico. ¿Cómo estudia usted el texto bíblico? Por medio de las reglas de la hermenéutica. Entonces, exégesis pudiera ser su estudio y la hermenéutica las reglas para interpretar. Esa sería mi manera de explicar la diferencia entre exégesis y hermenéutica. Vuelvo a decirle, haga una exégesis del texto tal, o sea, una interpretación, un estudio. Eso sería exégesis. Use las reglas de la hermenéutica, son las reglas y normas para poder hacer ese estudio. Igual, le pido que usted investiguen más estos términos y desarrollen una idea propia de qué es exégesis, que está escrita mal, es una E, exégesis, y qué es hermenéutica. Sencillo, exégesis va a ser su estudio y hermenéutica las reglas para realizar ese estudio. Entonces la exégesis del texto responde a preguntas como ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el contexto? ¿Cuál es el contenido? ¿Alguna pregunta aquí? Sí. Sí, tengo me surge una duda. Bueno, estamos claros con la diferencia entre hermenéutica y exégesis. Sí. La hermenéutica son las reglas. ¿Dónde y cómo hago para saber cuáles son esas reglas? O sea, Okay. no sé si me logro explicar. Sí. Okay. Porque si la exégesis es la interpretación de lo que es el texto bíblico y es arraigado a través de lo que dice la hermenéutica, que son las reglas, entonces me surge una duda, digo yo, bueno, Sí. entonces, ¿cuáles son esas reglas? Okay. No sé si me logro explicar. Sí, claro, y es muy comprensible. Entonces, estas reglas que usted pregunta son distintas formas con que se analizan los distintos estilos de escritura. Digamos, para la poesía hay ciertas reglas para analizar una poesía. Para las parábolas hay ciertas reglas para analizar una parábola, ¿verdad? No me voy a los detalles, por ejemplo, en una parábola usted no puede irse a los detalles, ahí donde fallan muchos predicadores, se van a los detalles, usted va a la idea principal, nada más en la parábola. Entonces hay reglas para distintos escritos de la Biblia, la profecía tiene su forma de interpretarse, etcétera. Esas reglas son muchas, por así decirlo. En este caso nosotros vamos a ver como las generales, porque es hermenéutica 1, las más básicas, las más sencillas. ¿Cómo distinguir algo literal de algo simbólico? ¿Con qué me guío? ¿Verdad?
cómo interpretar una parábola, cómo debo interpretar una narración, las distintas figuras que existen, la alegoría, la exageración. En la Biblia se encuentra exageración, pero no es una mentira, sino una manera de hablar, ¿verdad? Los aspectos culturales, como hay en Costa Rica, que hay modismos, hay frases que solamente un tico entiende. Bueno, habían frases que solamente un judío entendía. Entonces, todas esas cosas, esas reglas se ven en este curso, hermano. Se van viendo poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito. Ahí usted va haciendo la lista de reglas. No hay como una lista, porque esto es como infinito, por así decirlo. Hay muchas cosas que van saliendo, pero hay una guía básica que se ve en esta clase de hermenéutica 1 y se ve en la 2. Hay una que se llama hermenéutica avanzada, que esa es más complicadita, pero ahí la vamos viendo en el camino. Perfecto. Ahí la vamos viendo. Entonces, Ok. Listo. Gracias por su pregunta. ¿Alguien más de los demás hermanos tienen alguna pregunta? Se vale preguntar, hermano. No se sabe todo, pero ¿entienden? ¿Comprenden? Sé que es mucha información en poquitas hojas, pero es importante que tengamos clarito estas cosas. Bueno, hay preguntas, continúo, ¿verdad? Ok. Quiero ir al punto D. Textos bíblicos de suma importancia que requieren ser memorizados. Bueno, estos versículos nos van a hablar sobre la importancia de la interpretación correcta de la palabra de Dios. Por ejemplo, Nehemías 8:8 dice, y leían el libro de la ley. Dice que leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido. Aquí está la parte de interpretación. Ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces ellos trataban de explicar, ¿verdad? En el tiempo de Nehemías estaban haciendo una lectura pública, pero había alguien que estaba tratando de explicar lo que estaban leyendo. Eso ya es interpretación. Ahí está aplicando la interpretación. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Esto es muy interesante. Que usa bien la palabra de verdad. La palabra usa se puede traducir traza. Trazar una línea, trazar un corte recto, o sea, sin desviación. Usa bien la palabra de verdad, o sea, la traza bien, la marca bien. Por eso es que es importante la interpretación, porque si yo no sé interpretar, puedo estar usando los textos bíblicos a mi antojo o a lo que yo oí que decía alguien, o con mucho respeto, ¿verdad? A lo que supuestamente dice el Espíritu. Entonces dicen algunos, el Espíritu aquí me dice y me revela que este versículo significa esto. Hay que tener cuidado con esto, porque... podemos, Ajá, dígame. disculpe, o podemos tal vez decirle a las personas lo que uno cree que puede decir ese texto. Exacto, y es exactamente. Porque tal vez yo puedo interpretarlo de una forma, pero hay otra persona que dice, no, lo que quiere decir este texto es esto y esto. Ahora, eso es lo que yo entiendo. Sí, don Eduardo. Ahora, el texto tiene un solo significado. Eso es lo más difícil para nosotros. El significado que le dio el autor original. No hay otro. Hay algunos grupos que te enseñan a que el texto puede significar lo que tú quieras o lo que el Espíritu te diga. Y no. El Espíritu dio una sola interpretación. Ahora, me toca a mí descubrir cuál es esa interpretación. Ahora, el texto sí se puede aplicar de diferente manera, pero tiene un solo significado. Porque entonces sería muy relativo. Yo le doy el significado que yo quiera. Y ahí es donde podemos caer en errores. No, el significado es uno. El problema es el que interpreta. Ahora, hay textos que son muy difíciles, que entonces tienen distintas opciones de interpretación, porque nadie sabe exactamente cómo es. Pero son pocos. La mayoría se pueden interpretar de una sola forma. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Sí, yo creo, sí. yo creo, disculpe. No se preocupe.
creo de que tal vez se ha escuchado muchas predicaciones donde tal vez el predicador o la persona, el líder, lo que hace es como, no sé si cabrá o no cabrá el término, como adornar un poquito lo que quiere decir sin llegar en el fondo de lo que realmente Exacto. el texto quiere interpretarlo, ¿verdad? Porque tal vez no sé, como que le pone mucha adornito y al final de cuentas no llegó lo que quería decir realmente el texto. Exacto. Ese es uno, porque tal vez no tengo el conocimiento necesario para llegar al fondo, ¿verdad? Tal vez no es culpa del predicador, pero necesita tal vez aprender reglas de interpretación. Y están aquellos que utilizan, creo que en la próxima lección vamos a ver, hay gente que utiliza un sistema que se llama alegórico. El alegórico es que el texto no tiene ningún significado, sino el que usted quiera darle. ¿Me entiende? Y ese estilo lo tienen muchos predicadores. Y se convierte alegórico cuando ellos sienten, y con respeto, porque yo creo en el Espíritu Santo y la guianza del Espíritu Santo, y que no me malinterprete, ellos dicen, no, el Señor me dijo que esto significa así. Y entonces se van por otro lado. No, el texto tiene un solo significado. El problema somos nosotros que tal vez no sabemos interpretar, ¿verdad? Correcto. Así que toda la escritura, punto 3, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ojo con esto, porque esto nos va a dar la clave del tema del Antiguo Testamento. Habrán grupos que dicen que el Antiguo Testamento ya no es para nuestros días. El texto dice toda la escritura. Eso significa que aún el Antiguo Testamento. El problema es cómo interpreto qué partes del Antiguo Testamento son útiles o todavía están vigentes hoy y cuáles partes del Antiguo Testamento ya se cumplieron en Jesús. Eso también lo vamos a aprender aquí un poquito, ¿verdad? Toda es inspirada, siempre será inspirada, siempre viene de Dios, pero algunas ya se cumplieron y ya algunas no tienen necesidad que la practiquemos. Por ejemplo, ciertas formas de vestir como el Antiguo Testamento, ya eso no es para nosotros. Por ejemplo, los sacrificios en el Antiguo Testamento ya no son para nosotros, etcétera. Ya se cumplieron. Pero hay gente que todavía, aún evangélicos, que algunas cosas del Antiguo Testamento las rescata y las quiere practicar. He oído grupos pseudoevangélicos que todavía practican la circuncisión como forma de agradar a Dios y eso ya no tiene sentido. Eso se cumple en Jesús porque Él dice que nos dio su espíritu que circuncidó nuestro corazón. Entonces, hay que tener ese cuidado. Pero, ¿de qué es inspirado el Antiguo Testamento? Claro que sí. El Antiguo Testamento va a ser la base del Nuevo Testamento. Ahora, segunda de Pedro 1, 19 al 25. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la? Ojo con esto, ¿verdad? Si creemos en profecías y palabras de revelación de Dios a través de personas, ok, yo se lo respeto. Pero el texto dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la más segura? De la Biblia. El profeta se puede equivocar. El pastor puede haberse equivocado en el sueño, la revelación que tuvo, pero la Biblia es más segura que cualquier otro tipo de revelación. Entonces, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así es la palabra de Dios, ilumina hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vean que estas frases son como poéticas. Ya no es literal, sino que es poético. Está hablando que ilumina nuestro sendero, nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. O sea que nadie puede decir yo la interpreto de esta manera y punto. No, no, no. No es privado. La profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Interesante texto, ¿verdad? Bueno. Y casi cerramos esta parte. Es una introducción nada más. Hay una actitud o hay una disposición que nosotros debemos de tener para el estudio de la hermenéutica bíblica. Entonces vamos a ver. Primero,
Para poder entender e interpretar un libro como la Biblia de alto contenido espiritual, se necesita una mente espiritual. Vea que no es que se necesita ser súper inteligente. La inteligencia es importante, claro que sí, pero lo que se necesita es una mente espiritual. Una persona no natural es que no ha conocido a Cristo, o carnal, que anda practicando el pecado, jamás logrará entender el contenido y la aplicación espiritual de lo que si vive una vida ajena, incrédula, irreverente, idólatra, impaciente al estudio y propósito de Dios. En otras palabras, alguien que no tiene el Espíritu Santo no podrá comprender la Biblia. Alguien que no está conectado con Dios no la va a poder entender. Esto es un requisito, ¿verdad? Para poder entender la palabra. Para que la hermenéutica de las Sagradas Escrituras sean efectivas, se requieren de disposiciones sanas, de motivaciones correctas y de alto respeto por el libro sagrado. Algunas de estas disposiciones que debemos considerar. Ojo con esta, muy parecida a la que vimos en el 1. Convicción. Se requiere una convicción seguida de la conversión. Nadie puede hablar a otros y convencer de algo tan santo y digno como es la palabra de Dios, si aquel que enseña no está convencido y convertido. En otras palabras, usted no puede hablar de lo que no cree. No puede hablar de lo que no cree. Entonces, si yo estudio la palabra de Dios y no creo en la palabra de Dios, ella no me va a cambiar y tampoco voy a aprender nada de ella ni la voy a comprender. Si yo respeto la Biblia, si yo respeto la palabra de Dios, si yo la respeto, entonces ella me va a hablar. Entonces debo tener convicción. Amar la verdad. Amar la verdad de Dios es amar la palabra inspirada. Es conformarse con ella, es estar unido a ella como dos que están unidos en matrimonio y prometen permanecer juntos y unidos toda la vida. Amar es estar sujetos y conformados a ella. Entonces también debemos amar la palabra de Dios. Es importante de que amemos la palabra de Dios. Si no amamos la palabra de Dios, tampoco vamos a poder interpretarla. Este punto es muy importante, que se llama humildad. Vea lo que dijo Jesús en Mateo 11:29. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Usar las escrituras correctamente requiere de espíritu de docilidad, humildad, mansedumbre, nobleza, sinceridad. Vea, la obstinación, la terquedad, la rebeldía, la soberbia y el espíritu de contención no concuerdan con Dios. Todo estudio de las Sagradas Escrituras debe sacrificar las ideas preconcebidas, personales y los conceptos humanos. O sea, usted tiene que ser humilde para aprender de la Biblia. Es más, debe aprender y desaprender. Si usted se basa en que yo lo aprendí así, a mí me lo enseñaron así y yo creo que esto es lo correcto, usted se cierra y no deja de que la Biblia le enseñe. Y quiero serle hasta sincero, si usted se cierra hasta la doctrina denominacional, que no es malo tener una doctrina denominacional, que esto es lo que nos ayuda a guiarnos en el estudio, pero si usted se cierra tanto, no va a poder dejar que la Biblia le hable porque usted está buscando lo que le enseñaron. Entonces ahí está un problema. Usted debe dejar que la Biblia le hable y no buscar lo que usted quiere encontrar en la Biblia, sino que ella le hable por sí solo y ella le dirá si lo que usted sabe está bien, si lo que usted aprendió está correcto. Hay que dejar que la Biblia hable por sí sola. Discernimiento saludable y prudente. La mente debe estar debe tener la suficiente competencia espiritual como para analizar, examinar y comparar. No debe dejarse influir por significados ocultos ni admirables suposiciones. Es lo que le estoy diciendo. O sea, usted tiene que tratar de limpiar su mente de ideas preconcebidas para poder entender el texto. Es como quitarse los lentes que tenía antes y tratar de ver correctamente lo que dice la palabra. Y algo que se necesita es paciencia. ¿Cómo alguien puede avanzar en el estudio diligente de las Sagradas Escrituras si no es paciente? La Biblia requiere tiempo para aprender.
Si usted no tiene paciencia, usted cree que agarrando un versículo bíblico y medio leyéndolo, ya con eso, ya lo puede explicar, ya lo puede enseñar, lo va a hacer de una manera incorrecta. Tiene que tomar tiempo para leerlo varias veces, para investigar las palabras que no entiende, para tratar de pensar por qué lo dijo, a quién se lo dijo, cómo se lo dijo, qué pudieron entender las personas en aquella época, qué estaba pasando en ese momento. Eso requiere tiempo, no es algo a la carrera. Escudriñar significa profundizar en el estudio diligente hasta encontrar el significado correcto. Es comparado con el trabajo que realiza el minero, el cual cava con un pico y pala, revolviendo la tierra y sacando impurezas con diligencia y esperando encontrar el preciado metal, y al encontrarlo se goza de su labor. Entonces, ¿qué necesitamos? Oración constante. Jesús es el modelo para la oración de todo corazón. Sin oración no hay poder en los mensajes predicados. La guía del que estudia las Sagradas Escrituras, su sabiduría y poder vienen de Dios. O sea, cuando usted va a estudiar la palabra de Dios, debe orar primero para que el Espíritu Santo le muestre la interpretación correcta, ya que Él es el que la reveló y Él es el que la hizo. Entonces, ¿quién más sino el Espíritu Santo? Aquí quiero hacer un balance. No estoy de acuerdo con aquellos que dicen, no, la hermenéutica no sirve porque el Espíritu Santo me lo revela directamente. Eso no es cierto. Dios te dejó inteligencia. Dios te dejó el trabajo de otros que estudiaron para que tú te beneficies. Pero sí, el Espíritu te puede guiar y abrir el entendimiento, pero eso no significa que no necesites ayuda de libros, que no necesites ver el idioma original, que no necesites analizar el texto, porque también Dios te dejó un cerebro para estudiar, para analizar. El Señor no te va a dar todo, te va a ayudar, sí, pero no te va a poner todo en la mano, y va a dejarte, de una manera ignorante. Entonces debemos combinar la oración con el estudio. Y de esa manera el Espíritu Santo va a guiar mi estudio para que yo pueda aprender. ¿Verdad? Algunos que son muy espirituales van a ver la hermenéutica como muy humana. Las dos cosas se necesitan, el estudio de la palabra y la guía del Espíritu Santo. Y buen testimonio. Bueno, el testimonio del que enseña debe estar a la par de lo que predica, pues la palabra de Dios enseña que se enseña debe primero instruir al que lo dice. Resumo lo que está aquí. O sea, usted va a aprender de la palabra de Dios, pero tiene que vivirla. Si no, no tiene sentido. Si usted no la vive, esta palabra no cobra poder. Lo que usted aprende de la palabra de Dios tiene que ponerlo por obra. Lo que usted está estudiando y aprende, tiene que ponerlo en práctica. Si no, no tiene poder para cambiar la vida suya ni la de los demás. Más bien, podemos recibir más condenación. Saber tanto y no hacer nada con eso que se sabe. Así que todo lo que van a aprender es para que ustedes lo enseñen a otros, mejoren su estudio bíblico, pero también para que lo pongan en práctica. Todo eso que van aprendiendo, todo eso que van aprendiendo de las Sagradas Escrituras. Y quiero cerrar nuevamente esta parte, recordarles, ¿verdad?, de que me investiguen sobre qué. Me van a investigar la diferencia entre hermenéutica y exégesis en sus propias palabras, no palabras sofisticadas ni nada, en sus propias palabras. Hermenéutica es esto y la exégesis es esto. Yo les di algunas ideas, pueden investigar en internet, pueden leerse de nuevo la parte donde habla aquí de hermenéutica y exégesis, leérselo con calma y comenzar a meditar y hacer una declaración suya. La hermenéutica es esto, 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 esto. Y la exégesis sería esto y esto. ¿Ok? ¿Alguna duda? Bueno, todos están conectados todavía. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Me hacen ese trabajito? En una hoja me lo mandan. Eso es para entender, para saber que ustedes comprendieron bien ese término, la diferencia.
entre esas dos palabras. Es la clave de este estudio. Y no olviden leer el documento con más detalle. Se lo estoy viendo por encima. Como les dije, vamos a ver la parte introductoria. Vamos a ver en el camino, vamos a ver reglas. Vamos a ir viendo algunas reglas, pero no se desespere. Vamos a ver teoría primero porque necesito que tengan buenas bases en el tema de la hermenéutica que estamos viendo. Preguntas, mis hermanos. De mi parte, excelente, pastor. Hasta el momento vamos muy bien, va clarito el asunto. Qué bueno. Listo. Ok, perfecto. Marta y Dorian, ¿alguna pregunta? ¿Alguna o entendieron más o menos? Yo sé que tal vez es un poquito profundo, pero ¿cómo van? ¿Cómo van? Buenas noches, pastor. No, en el caso de nosotros nos quedó bastante claro, ¿verdad? Todo excelente por el momento. Qué bien, qué bien. Ahí repasen el material, léanlo. Todos, léanlo. Y estoy enviándoles entonces la otra lectura que les toca. De esa otra lectura, de esta lectura, me van a hacer nada más la respuesta a esta pregunta, ¿verdad? Que les hice. La diferencia entre hermenéutica y exégesis. De la otra lectura que voy a mandarles, que ya sería como para otra semana, tienen tiempo de leerla hasta adelantada. De esa otra lectura la pueden leer adelantado y hacen un resumen. Van a hacer un resumen y me lo mandan para ver qué cosas entendieron. Sí, dime. ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno. Entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a cerrar. Este es solamente el tema de introducción. Revisen el programa, revisen la lectura. Se las voy a estar enviando en partes y vamos a estar dejando algunas pequeñas tareas. Unas van a contar para notas, otras no, otras solamente es para conocimiento. Y así lo vamos a estar desarrollando. Ustedes, si tienen alguna duda fuera de clase, pueden consultarme al chat, pueden escribirme con mucho gusto. Yo sé que la hermenéutica al principio es como un poquito complicada, más cuando vayan a ver los textos, pero cuando le agarren un poquito van a ver que es fácil. Van a ver términos como difíciles. Yo no quiero que se aprendan como todos los nombres de las figuras, ¿verdad? Eso no es mi punto, sino que usted puede identificar, mira, esto es simbólico, mira, esto se trabaja así, eso se puede interpretar de esta manera. Porque hay nombres muy raros, apóstrofe, metonimia, sinécdoque. No me importa mucho que entienda el nombre, sino que sepa identificarlo y sepa interpretarlo. Eso es lo más importante, no el nombre técnico. Pero en este caso estos dos nombres sí son importantes para mí, la hermenéutica y la exégesis, porque es la base de este estudio. Bueno,